Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. La cuestión de hoy es, ¿cable o batería? En todos mis vídeos termino concluyendo que es más cómodo o mejor la de batería. ¿Ocurrirá lo mismo en este vídeo? Vamos a verlo. Por un lado tenemos la pistola de aire caliente Parkside de 2000 vatios. Y por otro, la pistola de batería Parkside Performance de 20 voltios. La pistola de batería viene en este maletín y trae estos accesorios. Una boquilla plana, una boquilla reflectora, una boquilla reductora y un rascador de pintura. La de cable no trae maletín, viene en una caja de cartón. Y los accesorios que trae es una boquilla espátula, una boquilla para encender parrillas, una boquilla plana, una boquilla reductora y un rascador de pintura. Se siente ligera. Su peso con la batería de 4 amperios es de 1,2 kg. Y la de cable tiene un peso de 700 gramos. Su precio 27,99 euros. Y su precio la tengo 2 años más o menos. Y me costó alrededor de 20 euros. Pistola de batería con diseño típico de la gama Performance en negro, rojo y plateado. Con gatillo y seguro a los dos lados. Panel de control claro e intuitivo, con velocidad de aire que va de 150 a 300 litros por minuto, escalonado en 6 niveles. Botones de temperatura de 50 a 500 grados, en saltos de 10 en 10. El botón P tiene varias funciones. Una, sistema de enfriamiento. Si lo mantenemos pulsado el botón durante 5 segundos, iniciará una cuenta atrás de 40 segundos, que encenderá la máquina y se apagará al terminar la cuenta. Otra función del botón P es el modo programación. Esto se utiliza para programar una temperatura y una ventilación que utilicemos habitualmente. En este apartado podremos configurar hasta 4 programas. La pantalla tiene 3 colores diferentes: rojo para la fase de calentamiento, verde cuando ya ha llegado a la temperatura programada y azul para la fase de enfriamiento. Se puede utilizar estable en modo horizontal para trabajos estacionarios, pero no dispone de ningún botón para mantenerla encendida, cosa que penalizó. Pero lo he solucionado con una junta tórica. Ahora vamos a ver la de cable. Tiene un selector con 2 posiciones. La primera nos llevará hasta 50 grados. Y la posición 2, hasta 650 grados, en intervalos de 10 grados. Tiene un caudal de aire de 330 a 500 litros por minuto, dividido en 5 velocidades. La pantalla tiene 2 colores, rojo cuando está subiendo la temperatura y verde cuando ya ha alcanzado la temperatura preseleccionada. Se puede colocar estable en vertical para un uso estacionario. Es un tipo de herramienta complementaria que, sin ser imprescindible, es muy interesante y te explico por qué. Vamos a hacer una pequeña comparativa en trabajos serios, como es hacerle una balona a un tubo para empalmarlo. Comenzamos con la de batería. La de batería no ha conseguido calentar el plástico. Vamos a probar con la de cable.
Con la de cable sí. Ahora vamos a decapar pintura. Empezamos con la de cable. Esta pistola calienta. Y ahora probamos con la de 20 voltios. Nada, no le ha hecho ni cosquillas. Vamos a decorar madera. En un tiempo parecido, esto es lo que ha hecho la de 20 voltios y esto la de cable. Otra de las pruebas que he hecho es hacer palomitas. Con la de batería costaba mucho y cuando he cambiado a la de cable enseguida ha empezado a explotar el maíz. Pues sí que se puede, ¿sí? Ahora vamos a probar la boquilla para encender fuego y lo vamos a hacer primero con la de batería. Han pasado 10 minutos y no se ha encendido. Probamos con la de cable. En menos de un minuto se ha encendido. Hoy sí que habrá paella. Y un consejo con la pistola de cable es que cuando termines de utilizarla, como no tiene sistema de enfriamiento, lo pongas en la posición 1, que llega solo hasta 50 grados y la dejes unos segundos. La pares y la pongas en posición horizontal y así el aire caliente subirá hacia arriba y no recalentará el sistema. Es obligado el uso de guantes, tarde o temprano te descuidarás y tocarás la boquilla o alguna pieza. Casi siempre termino concluyendo en que las herramientas de batería son mejores o al menos más prácticas que las de cable. También suelo decir que la gama Performance es superior a la verde. Pues en este caso ni una cosa ni la otra. La verde tiene más poder calorífico, mayor flujo del aire y al ser de cable más autonomía, además de ser más económica. Fijaros en lo que os he dicho antes, que esta tiene más velocidad de aire que esta y os lo voy a demostrar de una manera muy gráfica. Pelotas de ping-pong. He puesto las dos a la velocidad más alta. Vamos a poner las dos a 500 grados y máxima velocidad de aire. A ver cuál calienta más en el mismo tiempo. Como decíamos, la de cable alcanza más rápido los 500 grados. La Performance la utilizaría para trabajos que requieran menor exigencia, como por ejemplo para reparar móviles, electricidad, manualidades, como sellar el extremo de una cuerda, aplicación de cola térmica,
sellado de bolsas, retirada de adhesivos. Os habrá pasado que habéis abierto un bote de pintura y no podéis cerrarlo bien. Truco. Necesitaremos una botella de plástico y un cuchillo. Al tajo. Fijaros, ya lo tenemos, totalmente hermético. De esta manera no se nos estropeará la pintura. Seguro que os ha pasado que se os ha bloqueado una tuerca o un tornillo. Combinar aceite con calor os ayudará a solucionar el problema. Tendrás que valorar si tu uso es intensivo o puntual y prima la movilidad o autonomía y potencia. Y ahora toca relajarse, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like. Saludos máquinas, hasta la próxima.